Bienvenidos a La Traila. Estamos en vivo, Eduardo, transmitiendo por La Traila. Buenos días a todos, estamos aquí, venimos desde Nebraska y estamos pasando por Denver, por las famosas Rocky Mountains o las montañas rocallosas. Y aquí estamos, me trae mucha nostalgia estar por aquí, Sergio. Porque, ¿qué te recuerda o qué? Me recuerda mucho a mi chilito, mi Chile lindo. ¿En serio? Mi Chile lindo. Mira, muéstrale ¿Tu el país? paisaje, ¿Quieres decir? ¿Te refieres a tu país? Me el imagino. país donde nací y crecí hasta los 30 años. Ah, mira. Y muéstrale a la gente aquí el paisaje y todos los que sean chilenos me van a encontrar la razón. Vamos a ver. Muy parecido a cuando, especialmente cuando uno va de Santiago a Viña del Mar, se ve la cordillera de la costa, están las montañas, los pinos, los bosques de eucalipto. Oye, pero aquí hay nieve arriba de la montaña Ahí, también. claro, eso ya se parece más a la cordillera de los Andes. ¿Y no es la misma que dijiste o es otra esa? Son distintas. La cordillera de los Andes va por el oeste y la cordillera de la costa va por el medio, desde Chile. Bueno, ¿en qué parte estamos entonces aquí? ¿En qué parte de Estados Unidos? Estamos en Colorado, el estado de Colorado. En un pueblo pasamos recién por Idaho Springs. Y Estamos a 1 hora más o menos de Denver, de haber pasado Denver, 45 minutos. Y vamos rumbo a Utah. Rumbo a Utah, y nuestro objetivo final hoy día es llegar a Las Vegas a dormir. Sí, llegar a Las Vegas a dormir, bueno, pasar Las Vegas, ¿no? Y Claro, llegar claro. al final a la salida, Claro. para no agarrar tráfico en la mañana. Así que Así que bueno, ojalá pasemos. ojalá pasemos. Y así evitamos Las Vegas y su vida que está muy saturado de carros. Esa vida de Las Vegas, de la Babilonia. Claro, ¿no? Evitamos pasar por Babilonia. La Babilonia estadounidense. Mira qué bonita cabaña ahí. La Babilonia. Pero muy lindo Colorado. Obviamente una parte era desierto solamente, y ya una vez ya que se mete uno a la montaña pudimos ver las casas en las montañas. Hermoso. O sea, la gente que vive aquí en las montañas, imagino que tiene muchos recursos. Son gente muy privilegiada que vive ahí. Pero No creo que vengan de mojados estos, ¿verdad? no vienen de mojados. De Tijuana. No van a dejar un auto a Tijuana esto. No, muy lindo. Miren el paisaje allá, miren cómo se abre. Muy como, bueno, Montana también es acá, es así. Utah, Idaho también tiene montaña. Esta parte del oeste es muy hermosa, de acá de Estados Unidos. A mí personalmente me gusta mucho por lo mismo que te dije, me recuerda mucho a Chile. Los ríos, los lagos, las montañas, es algo que se echa de menos en Minnesota, obviamente las montañas. Sí. Y mira, ya hay trailers en ese. Mire, está la traila, aquí está el estudio satélite, la traila de Colorado. Esos de las trailers viven como ricos aquí con la vista que tienen. Exacto. Son famosos. Bueno, Sergio, hoy día estuvimos, bueno, mientras hemos venido aquí, obviamente haciendo brainstorming en la traila, pensando qué vamos a hablar, y lo que está pasando en el mundo ahora, algo muy importante que pasó, que nos une, que nos hace pensar en el futuro muy prometedor. ¿Y qué es eso, Sergio, por favor? Bueno, pues es lo que hablábamos ayer de la firma del Tratado de Libre Comercio Nuevo, llamado TEMEC en español, o el ¿cómo se llama? USMCA en inglés. El US Mexico-Canada Free Trade Agreement, que es un tratado multilateral para la gente que no sabe o que no le interesa. El tratado es como por muchos años estuvo el NAFTA, que era el tratado de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Y obviamente cuando Trump llegó a ser presidente y su campaña, él criticó muy fuertemente al NAFTA. Sergio, al NAFTA. Sí, bueno, que él consideraba NAFTA que era un tratado algo injusto, y quería que hubiera que fuera más equitativo el intercambio de mercancías países, claro. Y en su relación con Asia también, con las importaciones de Asia. Exacto, y para que entienda un poco la gente,
cuando hablamos de que, bueno, si Trump decía que era injusto, obviamente tiene que haber algo de verdad en eso, no es solamente mentira. Y es lo que hay que entender en lo que se trata de la... Y cuando vemos el tratado de ahora, vemos las cosas que se mejoraron de cierta manera, eran cosas que no se habían tocado en el NAFTA. Por ejemplo, el hecho de que habían mercaderías que pasaban libre de arancel en los tres países, pero las condiciones de trabajo obviamente en cada país son distintas, los estándares de trabajo son distintos, los sueldos son distintos. Entonces, como tenemos países como México, donde la mano de obra es más barata, muchas empresas empezaban a ir a México y a producir en México, donde la mano de obra y constituir una empresa era más barato, más fácil, de cierta manera menos regulaciones. Entonces muchos empresarios, muchas compañías, muchas fábricas empezaron a emigrar de Estados Unidos a México, y eso obviamente impacta negativamente a las regiones locales de Estados Unidos. Entonces muchos obreros se quejaban, sobre todo bueno, hay mucho, y también lo que hablábamos, como lo dice Sergio, lo que pasa con Asia, por ejemplo la industria del acero, que vienen, cuando se empieza a importar acero desde China, por ejemplo, ya porque sale más barato que producirlo acá, hay estados y ciudades enteras que se ven devastadas, y por eso salió Trump presidente, porque la clase obrera, muchos trabajadores del carbón, del acero, han sido olvidados por los políticos, y obviamente eso impacta a las economías locales y trae mucha recesión. Entonces, Sergio, con ese background, cuéntanos tú que sabes un poco más de lo que es el nuevo NAFTA o el nuevo USMCA. ¿Cuáles son las mejoras que se han hecho y cuáles son los puntos que se han mejorado? Cuéntale aquí a los Facebook videntes. Bueno, pues como decías, Estados Unidos lo que busca es que las empresas no se vayan en masa hacia otro México, y que haya regulaciones en cuanto a los productos a los componentes que utilizan, que vienen de Asia, que haya más control, estándares de calidad, etcétera. Entonces, México, bueno, del lado de Estados Unidos, el mecanismo para que mejore, el que no se escapen los trabajos para México o Canadá, es que se eleven los salarios, sobre todo en México, que por la diferencia del peso con el dólar, pues hay una diferencia muy grande en cuanto a la percepción salarial de México comparado con Estados Unidos. Y entonces parte del acuerdo comercial es que se eleve el salario en México para que tengan que pagar más a los empleados y a las empresas les resulte pues no tan favorable o tan fácil mover a la empresa hacia México y se quede trabajo aquí. Pero por el lado mexicano también hay cosas buenas, porque por ejemplo el presidente actual en México, López Obrador, una de sus cosas que él trataba era elevar el salario mínimo en México, y el grupo que maneja las empresas en México se llama Consejo Coordinador Empresarial, estaban en contra totalmente de querer implementar cambios en cuanto al salario mínimo en México. El mismo Banco de México, que es un organismo autónomo del gobierno federal, se oponía a elevar salarios. Y ahora con el nuevo acuerdo, o lo avalan el aumento o no hay acuerdo, entonces tuvieron que firmar. El Consejo Coordinador Empresarial Mexicano tuvo que avalar que se incrementaran los salarios en la industria en México de todo lo que se exporta hacia Estados Unidos, y eso al final es muy bueno para el país también, porque le das a la mano de obra mexicana, le das un valor agregado a partir de las nuevas regulaciones que implementaron en el acuerdo comercial. Entonces es bueno por los dos lados, es algo que sí va a beneficiar. Y además la economía en México depende en más del 80% de los Estados Unidos, y la economía de Estados Unidos importa la mayoría de sus productos. Entonces, en ambos países están muy lejos los cerros. Aquí ya regresamos. Bueno, vamos a grabar el laguito ese, que a ver si lo puedo mostrar. Ya se tapó. Aquí adelantito a ver si se ve. Ahí estamos.
valles aquí, lago, muy lindo, majestuoso el paisaje, la cordillera de aquí de las Rocky Mountains. ¿Cómo vienes, Eduardo? Muy bien, aquí disfrutando el paisaje y asegurándonos de que el autito nos responda bien. Un saludo para el compa Moda Lizárraga que se acaba de conectar a la traila. Saludos, profe. Aquí estamos desde Colorado, manejando rumbo a la frontera con México. ¿Y qué venía hablando Sergio? Que se nos cortó la conexión, porque como estamos aquí entre las montañas, tenemos acceso a internet intermitente, entonces el Sergio aquí está tan inspirado y se le cortó la inspiración a él, pero fácilmente la retoma. ¿De qué me estaba hablando? Me estaba hablando del tratado, de lo bien que iba a ser y de cómo le beneficiaba a los trabajadores, las compañías en ambos países, especialmente Estados Unidos y México. Quedamos en eso, ¿verdad? Que los dos países están tan entrelazadas las economías que es difícil hacer una separación. Es como un divorcio, pero en el tema de macroeconómico. Entonces es imposible. Y lo que te decía, lo que explicaba al último, que no estoy seguro si se alcanzó a grabar, creo que no, era que mucha gente piensa en México y acá en Estados Unidos, mexicanos con los que yo he conversado, que ahora que firmaron el acuerdo comercial, es posible que Trump se traiga de regreso las empresas americanas que están establecidas en México. Pero no va a ser así, no va a pasar eso, sino por el contrario, va a haber más trabajo en México y con el nuevo acuerdo están obligados ahora a producir, creo que el 65%, ¿o cuánto era? La gran mayoría, no sé. La mayoría de los componentes, claro, la mayoría de los componentes con los que se fabrica están pues ahora obligados a producirlos en los tres países, así que Estados Unidos va a abrir fábricas nuevas y mandar componentes a México, y México va a seguir ensamblando para las empresas establecidas allá y abrir nuevas empresas. ¿Qué va a significar esto porque estamos hablando ya de México, Estados Unidos, Canadá que se benefician, ¿cierto? ¿Qué va a significar esto para el resto de Latinoamérica, Sergio? Bueno, para el resto de Latinoamérica, México, por ejemplo, se ha pronunciado en favor de incluir a Centroamérica, no directamente en el acuerdo, porque pues, geográficamente no es parte de América del Norte, Centroamérica, y queda exento en ese sentido, pero sí México, sobre todo el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha propuesto que en Guatemala se produzcan ciertas cosas, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, y puedan ser enviadas, y Belice, perdón, y puedan ser enviadas a México, y México así también no nada más ayudar a la economía, sino frenar la migración ilegal hacia Estados Unidos, que al final está en el mejor interés de Estados Unidos, porque está incontrolable la migración. Entonces, una manera de la gente, primero entendamos por qué la gente migra. No vienen acá de vacaciones, no vienen acá porque quieren ver las montañas. Me imagino que hay algunos que sí, pero la gente viene por necesidad, viene porque no hay trabajo, viene porque tienen familia que sacar adelante, exacto, el crimen. Entonces, una de las maneras más inteligentes y más humanas de detener eso, ese abandono de sus comunidades, es a través de producir empleo en sus países, de desarrollar sus países también. Y en eso Andrés Manuel ha apoyado mucho la incursión de Centroamérica en el tratado indirectamente. Muy bien dicho, muy bien dicho. Eso yo creo que es uno de los aspectos más importantes de este tratado. Es lo que... y yo quiero poner un poco en contexto global, porque cuando miramos esto en términos generales, podemos ver que el tema de la globalización, el mundo entero se estaba moviendo a estar cada vez más globalizado, y con esto se está mutando por lo menos Estados Unidos y México, no sé Canadá, pero con este tratado se muestra una política más proteccionista, y con muchos economistas, que como yo decía, que yo soy la persona que
promueve el libre mercado, pero el libre comercio, en el sentido, ahora estoy tratando de pensar que hay que hacer una distinción entre el libre comercio nacional, interno, y el libre comercio con otros países. Regional. Regional y mundial. Porque, ¿qué pasa? Lo que Trump, y por qué Trump ganó acá en Estados Unidos, es porque muchas empresas y muchas industrias se fueron picadas por el tema de que China tiene mano de obra barata y tiene distintos estándares y muchos subsidios. Lo que acá a veces pasa también se subsidia acá, pero China sobre todo hay mucha violación a los derechos humanos y todo eso, el abuso a la población, y así pueden tener una mano de obra muy barata, o sea, tienen hasta menores de edad trabajando y creando manufactura. Entonces las condiciones laborales comparadas con Estados Unidos, los estándares, todo lo que cuesta crear una empresa acá comparado con China es muy distinta. Entonces, si hay libre comercio, obviamente los que promueven el libre comercio dicen, bueno, dejen que ellos subsidien eso y ustedes hagan el costo. Pero ¿qué pasa? Lo que estamos viendo ahora es un regreso a lo nacional, al nacionalismo y al promover la comunidad. Y al uno, a veces, tener que tomar la decisión de comprar algo más caro que es hecho en USA, con comprar algo que es de China, que es más barato, pero uno sabe que esa plata se va a ir al Partido Comunista, y el Partido Comunista va a usar ese dinero, quién sabe para qué, para expandirse, ¿me entiendes? Porque China está en expansión y ellos tienen una intención de imperialista en ese sentido. Entonces, estamos viendo un cambio en esa actitud en cuanto a la globalización, y lo que yo estaba explicando con respecto a la pandemia. Estados Unidos se vio muy afectado por la pandemia. ¿Por qué? Porque muchos suministros, especialmente en el aspecto de la industria farmacéutica, se vieron bloqueados cuando se cerraron los puertos en China por el tema de la pandemia. Cuando se cerró el país, la economía completa, se cortó el intercambio, se cortó el viaje. ¿Qué pasó? Nos quedamos acá sin suministro. Nos dimos cuenta que el 80-90% de los farmacéuticos se está produciendo en China, y una vez que cortan los puertos, se corta el suministro y nos quedamos sin remedio, nos quedamos sin mascarillas, que está la 3M allá con mascarillas, hay problemas para enviar las mascarillas para acá. Entonces, estamos reevaluando eso. La sabiduría de tener todas nuestras empresas en China, y cuando pasan estas cosas vemos que el impacto negativo es mucho peor. Entonces, lo que hablábamos nosotros con Sergio, aquí con Sergio Facelli, antes de empezar a transmitir, es que uno cuando va, tenemos que tener esta idea, si uno va y apoya a la economía local. Si yo voy y compro algo en el restaurante, después el restaurante va y va a mi tienda de neumáticos, mi tienda de ropa, entonces aunque nos cueste un poco más caro, nos estamos apoyando y estamos construyendo comunidad. Es distinto a ir por ejemplo, cuando uno va al McDonald's y compra el McDonald's, esa plata se va qué sé yo, a donde está el headquarter de McDonald's, de la franquicia, y esa plata uno nunca la ve. Es distinto ir a comer al restaurante de la tía, ¿me entiendes? En la esquina ahí, o la panadería que había, ese sentido de comunidad. El mercadito de la Juárez. El mercadito de la Juárez, la gente de donde se conoce, donde se crea un sentido de comunidad y de responsabilidad social. Eso es lo que falta, y lo que esto de la globalización nos está mostrando, que la cara como oscura, que claro, podemos tener acceso a cosas más baratas y cosas más diversas, pero llega un nivel en que ya el extremo perjudica a las economías locales, y es por eso que aquí en Estados Unidos mucha gente, muchas industrias tienen muy descontento porque han sido olvidadas por la clase política y por las corporaciones. Entonces, esto es muy positivo. Yo creo que con Sergio compartimos la visión de este tratado, de lo que va a significar esta región en el futuro en comparación con la Unión Europea y con China como potencia económica. Yo creo que México tiene un potencial tremendo, tanto en mano de obra como calidad de gente, y el resto de Latinoamérica, que sí fácilmente se va a convertir una economía poderosa, próspera, en que vamos a levantar a la gente de la riqueza, en que va a haber más igualdad económica y más igualdad de oportunidades.
gracias a que nos apoyamos entre nosotros y nos preferimos, porque seamos sinceros, las culturas latinoamericanas con la norteamericana, como decía el discurso del presidente Trump, compartimos muchos valores, la familia, la fe, el cristianismo. Esos son valores, principios que compartimos y que nos unen, nos hacen más cercanos que estar más divididos. En cambio, con los chinos no tenemos no compartimos esos mismos valores. De hecho, el gobierno chino no permite la religión, la libre expresión, no permite la libertad de religión, de credo. Esas cosas son básicas que a nosotros como gente nos unen. Y con otros pueblos simplemente no... O con los musulmanes, por ejemplo, que tampoco Exacto. no hay un background, un trasfondo de afinidades con ellos tampoco. Exacto, en esa visión de que el hombre es superior a la mujer y que la mujer es básicamente propiedad del hombre. Esos son valores anatemas a nuestros principios de tratar a la mujer y al hombre con respeto, con igualdad y obviamente como personas esenciales en el núcleo familiar. Entonces, para mí, y hay otra cosa, Sergio, que también tú me contabas, lo que se va a hacer con el gobierno de López Obrador, que es un ferrocarril que va a unir el Golfo de México con el Océano Pacífico, ¿es así? Sí, tienen el proyecto de hacer un puerto de descarga, bueno, 2 puertos marítimos de descarga para movilizar contenedores a través de una vía férrea que conectaría al Océano Pacífico con el Atlántico, y el puerto de descarga en el Océano Atlántico estaría dentro del Golfo de México, en el puerto de Coatzacoalcos, en Veracruz. Veracruz, Oaxaca, o en Dos Bocas, Tabasco, no, en Salina Cruz, Oaxaca sería el otro, en el Pacífico. Entonces, esto sería para hacerle contrapeso a la sobrecarga de barcos cargueros en el Canal de Panamá. Y además representa muchos ingresos porque se cobra por hacer ese paso por el Canal de Panamá. Es un negocio muy grande que hay ahí y además está saturado, no es suficiente el canal. Y cuando abre un puerto ahí, un puerto de transbordo, se genera un montón de industria, la desconsolidación de contenedores, el tráfico, el camión, o sea, se genera toda una industria ahí. Y muchas veces por estar qué sé yo, dejada del gobierno, dejada de la mano del gobierno y que se ven afectadas económicamente. Entonces eso trae no solamente el comercio del transporte, sino que también del turismo. Tú también me estabas mencionando que van a construir un ferrocarril, el ferrocarril Maya, creo que el tren Maya. El tren Maya que va a potenciar el turismo. Entonces estos son todos proyectos que están enfocados en potenciar y desarrollar la economía local y regional. Regional y hacerla más competitiva, y hacerla más competitiva obviamente eso beneficia al consumidor final, y eso es lo que estamos buscando acá, que nosotros que somos los consumidores no solamente compremos productos, sino que estamos comprando localmente y estamos comprando productos hechos en nuestro país, estamos potenciando a nuestra misma gente y eso se retorna inmediatamente, que es distinto que cuando se va, qué sé yo, como decía antes, se va la plata a China y de China ahí se desaparece entre los chinos millonarios y uno no ve más eso, o se va a los países árabes y los países árabes ahí eso vuelve en forma de terrorismo, qué sé yo, que se explotan ahí, financian guerras y cosas. Entonces yo creo que esto es positivo, siendo una persona que sigue apoyando el libre comercio. Yo creo mucho en los tratados multilaterales por lo que decía antes, cada país es distinto, cada tratado tiene que ser adaptado a las necesidades y responsabilidades de cada país. También hay un aspecto muy importante del nuevo Tratado de Libre Comercio, que es el tema de la propiedad intelectual, que México hizo un compromiso en proteger la propiedad intelectual generada tanto como Estados Unidos, México y en Canadá, y en crear esas leyes que protegen y promueven, porque cuando uno es, qué sé yo, un artista, cantante, escritor,
y tiene, o los mismos que producen películas, y tiene esas protecciones que van en contra de la piratería, entonces tiene los incentivos correctos para que la gente se vuelva más creativa, genere más arte y más esta industria que a veces en los países latinoamericanos no es tan exitosa como lo es en Estados Unidos, porque no tiene las protecciones tan fuertes como hay acá de la propiedad intelectual. Sí, sí, claro. Bueno, y lo otro que iba a decir yo, por ejemplo, es que toda la inversión, porque mucha gente en México puede decir, bueno, ahora que van a invertir, ¿qué gano yo? Pues si yo no soy empresario, yo no soy rico para invertir, porque tenemos nosotros la experiencia o la mala experiencia de gobiernos anteriores en México que han hecho muchos negocios cobijados por el poder de los gobiernos corruptos pasados, empresarios que se han hecho inmensamente ricos con ese tipo de inversiones, como el Tren Maya, como el ferrocarril de descarga que van a hacer, o el puerto de descarga. Pero esta vez está mejor administrada el dinero en México, porque el gobierno de López Obrador, aparte de ser un gobierno austero, es un gobierno que es más transparente y que maneja con mucha más transparencia y honradez el dinero que es de los... La corrupción es algo que debemos concentrarnos y atacarla para que se generen oportunidades para toda la gente, para que no hayan grupos exclusivos que solamente obtengan estos trabajos. Tú me mencionabas que habían políticas que estaba implementando el presidente López Obrador, que iba a permitir a ciertas culturas, a ciertas comunidades, a construir sus propias carreteras, con su propia mano de obra. Sí. Aunque no sean tan avanzadas. Publicar, porque viene otra montañota, y vamos por abajo. Oh, regresó. Bueno, y lo que estaba diciendo es que se nos cortó una vez más, pero que estábamos hablando que las comunidades, por ejemplo, lo que pasa en un país cuando quieren construir una carretera, llaman a licitación, varias empresas licitan, y obviamente en Estados Unidos eso generalmente funciona bien, pero en países latinoamericanos, en Chile yo sé que no funciona bien, porque licitan y le dan el contrato al primo del hermano, al compadre, el crony, el amigote, que se gana en la licitación y hacen un despilfarro de recursos, hacen carreteras con los materiales, las materias primas le suben el valor a las materias primas y se cortan la mitad de los recursos estatales fiscales se van para el bolsillo de esas personas. Y eso es la corrupción que hay que combatir, que tenemos que compartir y que tenemos que generar más transparencia, porque ya el pueblo, la gente está cansada de esa corrupción y de que entre la familia y los amiguitos se lleven todo eso. Entonces, eso es lo que yo creo que es lo que como latinos y bueno, norteamericanos también, porque aquí también se ve, no se ve. Debemos dejarlo que sea las oportunidades para la gente por igual. Y lo que decíamos, lo que estábamos hablando, que estas comunidades, por ejemplo, un buen ejemplo es lo que está pasando, Sergio, si tú quieres comentar, de esta comunidad que ellos mismos hicieron la carretera, hicieron un consejo de gente que llamaron a trabajar, recibieron los recursos del Estado y empezaron a hacer carreteras de ellos mismos, con la tecnología que tienen ellos, con los recursos que tienen en la zona. ¿Cómo es, Sergio? Sí, hicieron... Bueno, antes el gobierno, lo que hacía el gobierno corrupto que antes había en México, era que daba entre sus mismos compadres o organizaciones ya establecidas por el mismo gobierno, como una llamada antorcha campesina. Eran organizaciones que recibían miles de millones de pesos de parte del gobierno para que ellos distribuyeran y mandaran a hacer las obras. Entonces, en este caso, el gobierno ya no tiene intermediarios entre la empresa que produce o que construye y el gobierno mismo. Ya no hay intermediarios, porque los intermediarios robaban una buena tajada de esa cantidad. Vamos a suponer que la obra costaba realmente 5,000 millones de pesos. Ellos cobraban 10,000 millones. La constructora decía, vamos a inflar precios al doble, a 10,000 millones, para dar moches y mordidas. Y aparte la empresa o el grupo que manejaba el dinero ya le subió otros 5,000
y ya una obra de $5,000 ya no costaba sino 15,000 millones de pesos. Y eso es 2/3 más. Y estos son presupuestos que lo aprueba ahí un superintendente que es amigo del amigo, ya, y lo aprueban, le aprueban, y eso no tiene control, no tiene No hay auditoría, no hay auditoría. No hay responsabilidad, nada. Bueno, entonces a lo que iba es que antes era así, pero ahora llegó López Obrador y dijo, no, vamos a entregarle directamente a la comunidad, que ellos hagan su comité, una comitiva, un comité que designen un tesorero, una persona encargada de comprar, de hacer las compras, otro que se encargue de pagar, y entre todos se cuidan que no se roben. Además son comunidades que tienen un arraigo a su cultura muy profundo y que en general no son culturas que les guste tomar lo que no es de ellos, entonces no hay mucho problema en Oaxaca al respecto. Hay mucho orgullo. Claro, orgullo ellos tienen valores, la mayoría de esas comunidades indígenas. Entonces ahí se está evitando el moche al intermediario, el gobierno de México, y además la constructora que inflaba precios ya no los puede inflar porque ellos compran lo que es necesario nada más, y nadie se roba que se van a llevar sacos de cemento, que arena, que varilla para su casa. No, ahí todos se cuidan de que se use en lo que es y reciben su sueldo. Además de todo esto, ya no se le compra a empresas cementeras grandes, sino que se compran los materiales de ahí mismo de la comunidad a donde están, que decíamos, la economía local. Entonces, en general es muy bueno todo, porque todos se benefician, como lo que hablamos hace rato del tratado. Entonces, Sergio, ya para terminar, un poco concluir, tú como viste en un principio el discurso de Trump cuando salió electo, yo que, para ser honesto, yo voté por Trump porque no era tan mal como la Hillary, o sea, bien a regañadientes, como decimos. Pero ahora estoy viendo un cambio a su retórica, como era en su campaña, a lo que está haciendo realmente. Y lo que ha hecho ahora, no solamente con este tratado, sino lo que ha hecho con México en tema de inmigración, en tema del petróleo. ¿Cómo ves tú que ha manejado esta administración de Estados Unidos con el presidente Trump con las relaciones con México y la economía de México? Bueno, pues es lo mismo que te decía, que anteriormente los gobiernos en México llegaban al gobierno a través de fraudes o de compra de votos, y llegaban moralmente con la cara, debiéndole favores a todo el mundo, tanto con la cara abajo, pues, claro, porque le debían a Estados Unidos favores y le debían a todo el mundo, y no había autoridad moral para hacerle frente. Y eso permitía que los gobiernos anteriores de Estados Unidos tuvieran injerencia sobre las decisiones que se tomaban en México. Algo muy distinto que está pasando hoy es que, por ejemplo, desde la elección del 2012, el gobierno de Estados Unidos no tuvo injerencia sobre las elecciones en México, no se metió para nada. Y durante la administración de Trump no ha tratado de meterse en México a tomar decisiones. Hay más independencia, y eso es lo que López Obrador le ha agradecido constantemente en sus conferencias a Trump, de que no se trata de meter como anteriormente lo hacían. Haz lo que digo yo o no hacemos nada, algo así como... Claro, entonces eso te da libertad de poder manejar de acuerdo a tu propia necesidad como gobernante. Claro, entonces algo muy positivo, eso me queda como conclusión. Claro, muy positivo. Muy positivo, porque hay respeto. Contrario a lo que dice la prensa, que obviamente ataca a Trump. Con ese versamiento, Sergio, ¿qué tú puedes concluir de todo esto? Lo bueno, lo malo, lo bueno que yo veo es, en el contexto de la pandemia, lo que te decía hace rato, fuera de la cámara, que la pandemia nos está llevando hacia una tendencia de déficit a los países en cuanto a lo económico.
Pero el momento en el que llegó el TEMEC es muy bueno porque va a haber un rebote de la economía, o sea que va a seguir bajando. Un rebote así como estamos rebotando Como estamos ahora. rebotando con la carretera. Con la carretera, mira cómo se mueve. O no tanto así el rebote. Así mismo estamos rebotando. Claro, pero cuando baja dicen los economistas que cuando baja la economía tan bajo, no hay otro camino más que hacia ascender. Exacto, no queda otra que subir adelante. Entonces, y creo que va a ser con fuerza la subida por el tratado que entró en vigor hace 15 días. Entonces, veo muy bien lo que está pasando. Y como te digo, no nada más a largo plazo, sino que al mediano y corto plazo se van a ver los cambios por lo de la pandemia. Se va a ver la recuperación más rápida que en otras regiones del país, en las que no cuenta con un tratado como este, ni con economías tan fuertes como los 3 países aquí. Entonces, muy bueno, muy positivo y espero que sea lo mejor para cada país y como región, claro. Exacto, para toda América Latina, para América del Norte obviamente y para hacer un ejemplo de cómo hacer negocio, cómo hacer las cosas y como dicen un dicho en Chile, no sé si será en México también, dice la caridad comienza por casa. Si nosotros en nuestra economía en la casa no están bien, no estamos preocupando de nuestra gente primero, no podemos ayudar a los demás. Es como tratar de salvar a alguien que se está ahogando si uno se está ahogando. Claro. ¿Ah? No puede salvar a alguien que se está ahogando si uno se está ahogando. Tiene que uno tener un bote, un salvavidas, estar en una posición mejor para ayudar a esos que necesitan salir. O por lo menos saber nadar. O por lo menos saber nadar y no estar ahogándose. Claro. Entonces, con ese pensamiento, esas son las reacciones que hoy día López Obrador también, como que estuvo concluyendo hoy día cuando lo entrevistaron en Telemundo, también ese mismo pensamiento porque le preguntaron, ¿usted va a seguir haciendo viajes a otros países para establecer estos tratados? Y él dijo, muy honestamente, no, la verdad que no. Voy a volver a México y vamos a seguir trabajando con nuestra gente y nuestra economía y así salir adelante para poder ayudar a los demás. Y así es como se debe ser. Sí, porque él cumplió recién un año, hace como 12 días cumplió un año en el cargo y es la primera vez que sale del país. Desde que sale el cargo él no ha salido. Y claro, y algo que afecta directamente la economía de ellos, que es las relaciones con Estados Unidos. Así que muy bien con López Obrador, muy bien con el presidente Trump. Estamos muy contentos, muy entusiasmados y nosotros con nuestro viaje nos despedimos. Ahí nos hagan comentarios, ahí háganos like, compartan. Si tienen preguntas nos las hacen en los comentarios, ¿cierto? Listo, y paramos pasando Las Vegas y ahí nos vemos. Y ahí vamos a estar en vivo de nuevo desde Las Vegas, ya que hemos resuelto todos los problemas técnicos. Vamos a estar ahí transmitiendo ya con otros temas, ya siguiendo en nuestra travesía hasta Tijuana. Hasta luego. Adiós.